Bienvenido a esta videolección con código postal. Antes de comenzar, recuerda que el ADN de una célula está en el interior del núcleo, empaquetado hasta el momento de la división celular. Pues bien, esos paquetes de ADN se llaman cromosomas. Vamos a catalogarlos. Para ver el interior de un paquete puedes usar rayos X como los escáneres de los aeropuertos. Sin embargo, para observar la forma de bastoncillo que tiene un cromosoma, solo se requiere un microscopio. Las fibras de cromatina que se enrollan para formar cada paquete tiene una dimensión 10.000 veces menor que si todo este ADN estuviera extendido. Lo mismo pasa con los intestinos humanos. Si los ponemos a lo largo miden entre 6 y 7 metros. Además de las moléculas de ADN, los cromosomas están formados por proteínas llamadas histonas. Cuando ya tenemos los cromosomas listos, estos se reparten a partes iguales entre las células hijas. Vete a por unas tijeras, obsérvalas detenidamente. Son dos piezas unidas por una zona central. Los cromosomas son parecidos, porque están formados por dos cromátidas unidas por el centrómero. Cada cromátida procede del empaquetamiento de una larga cadena de ADN, pero son moléculas idénticas debido a la replicación de información. Por ello, a las dos cromátidas de un cromosoma se les llama cromátidas hermanas, y cada una de ellas presenta dos brazos de igual o distinta longitud. El extremo más alejado del centrómero se llama telómero. Ya has catalogado todos los paquetes según su destino. Serán transportados juntos, pero llegarán a sitios diferentes, como en el proceso de ADN. Al finalizar la división celular, las cromátidas hermanas se separan y cada una de ellas va a parar a una célula hija, convirtiéndose en cromosomas hijos. Dato curioso, el número de cromosomas de un ser vivo no tiene nada que ver con la cantidad total de ADN que posee, ni siquiera con el parentesco que guarde con otro ser vivo. Hasta ahora, tampoco se ha descubierto ninguna conexión directa entre el número de cromosomas y el grado de complejidad de un organismo. Sin ir más lejos, existe un tipo de mariposa que tiene muchos más cromosomas que el ser humano. El transporte de los paquetes se puede hacer tanto por aire como por mar, dependiendo de lo urgente que sea. En el caso de las especies donde cada una tiene un número característico de cromosomas, también se dividen en dos grandes categorías: organismos haploides y organismos diploides. Vuela hacia los organismos haploides. Estos poseen un solo juego de cromosomas en cada célula. Se representan con la letra N, que indica el número de tipos diferentes de cromosomas presentes en cada célula. Navega entre los organismos diploides. A diferencia de los anteriores, estos poseen parejas de cromosomas en sus células somáticas, exceptuando las reproductoras. Los cromosomas de estos organismos son cromosomas homólogos, porque portan información semejante. Sin embargo, cada uno procede del gameto de un progenitor, es decir, de un espermatozoide o un óvulo. Los organismos diploides se representan con 2N. Llegaste a Tierra, así que mereces una pista terrenal. La especie humana presenta células diploides, es decir, 2N, y en su conjunto tenemos un total de 46 cromosomas. El mosquito y la vaca también son diploides, pero el mosquito tiene 6 cromosomas y la vaca 60. En los organismos diploides, las células reproductoras o germinales, es decir, aquellas que proceden de las gónadas, testículos u ovarios del individuo en cuestión, son haploides, N. Al igual que los paquetes son de múltiples tamaños y formas, el de los cromosomas también es variable. Ten en cuenta que estos pasan de estar a sus anchas en la interfase a compactarse durante la división celular. Según la posición del centrómero, punto central, diferenciamos varios tipos de cromosomas. Una caja de lados perfectos. Si el centrómero de un cromosoma está en posición central y los brazos son iguales, son considerados metacéntricos. Este paquete es un poco amorfo. Cuando el centrómero está desplazado a un lado y los brazos no son iguales, son llamados submetacéntricos. La apertura de este sobre está en el extremo. Si el centrómero está cerca de un extremo y los brazos son muy diferentes, son acrocéntricos. Esta carta no tiene apertura. En el caso de los telocéntricos, el centrómero está en un extremo y los brazos de ese lado o no existen o son muy pequeños.
Coge la moto, toca llevar los paquetes a sus respectivos lugares. Para ello necesitas la información de envío. El cariotipo también nos da mucha información. Este es el conjunto de cromosomas de una célula, organizados por parejas y clasificados por su forma y tamaño. Hay dos tipos de cromosomas, los autosomas, que son parejas de cromosomas homólogos o de información semejante. Y por otro lado, los heterocromosomas, parejas de cromosomas de diferente forma entre sí y que intervienen en la determinación del sexo, lo que conocemos como cromosomas sexuales. En mamíferos, insectos y algunas plantas, los machos tienen un cromosoma sexual X y otro más pequeño llamado Y, convirtiéndolos en heterogamético, XY. Las hembras son homogaméticas, XX, porque los cromosomas sexuales son homólogos. Por lo tanto, el ser humano tiene 46 cromosomas, de los cuales 22 pares son autosomas y un par son heterocromosomas. Último envío del día. Mediante el estudio del cariotipo, es posible detectar anomalías en el número o la forma de los cromosomas. Estas alteraciones pueden estar asociadas a determinados tipos de cáncer y otras anomalías genéticas como el síndrome de Down. Hora de descansar. Pero primero un resumen. Has aprendido que la información genética se transmite de padres a hijos. La secuencia de ADN está empaquetada en cromosomas que se agrupan por parejas portando información similar, exceptuando los cromosomas sexuales. El estudio del cariotipo nos ayuda a diagnosticar enfermedades, a veces incluso antes de que el ser vivo haya nacido. No olvides hacer el test después de esta videolección. ¡Hasta pronto!